Una vez más, muchas bendiciones para todos. Qué contento que podamos seguir adelante en este maravilloso tiempo de estudio de la palabra del Señor que hemos llevado a cabo bajo el título de ¿Qué son las células? Y hemos visto en estas semanas todo lo referente al ministerio, la formación y el sostén de los grupos pequeños y la bendición que estos representan para la iglesia del Señor. Quisiera comenzar esta sesión en el día de hoy haciéndoles una pregunta. ¿Qué son las células? ¿Recuerda usted qué son las células? ¿Pudiera recitar de memoria la definición de qué son las células? Voy a ayudarlo diciéndolas desde aquí. Repítala conmigo si ya no la has repetido. Dice que las células son un grupo de 3 a 15 personas que se reúnen semanalmente fuera del templo para edificación, evangelización y compañerismo con el fin de multiplicarse. Las células son un grupo de 3 a 15 personas que se reúnen semanalmente fuera del templo para edificación, evangelización y compañerismo con el fin de multiplicarse. Todas las cosas que hemos visto en estas 10 semanas y a lo largo de todo este estudio han girado en torno a esta definición que acabamos de decir. Hemos hablado acerca del fundamento bíblico de las células, de la influencia del uso de los hogares como centro ministerial, y vimos aún cómo nuestro Señor Jesucristo usó los hogares para como base de operaciones en su ministerio. Hemos hablado acerca de razones de por qué podemos implementar las células en nuestra iglesia. Hablamos de las funciones de la célula, que en nuestra definición se resumen a edificación, evangelismo y compañerismo, pero que vimos por medio de la pesca estas funciones todavía más ampliadas. Hemos hablado también de evangelización y discipulado por medio de los grupos pequeños. En el día de hoy llegamos a la última parte de nuestra definición, a la finalidad de las células, la multiplicación. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de multiplicación en las células? Cuando hablamos de la multiplicación, no nos estamos refiriendo simplemente a un esquema numérico, aunque lo incluye, sino que estamos haciendo referencia al deseo de llegar a más personas necesitadas del Señor por medio de compartir la palabra y a la vez de ver cómo estas personas se convierten en instrumentos útiles en las manos de Cristo. Pudiéramos decir que la multiplicación de las células es como una onda expansiva que va siendo de bendición para unos a la vez que va siendo de bendición para otros y así sucesivamente. Mira cómo esto funciona. Es una onda expansiva que va siendo de bendición para unos que a la vez van siendo bendición para otros y así sigue sucesivamente. La multiplicación es una acción que vemos suceder en la vida de la iglesia en el Nuevo Testamento. Vamos a dar un pequeño recorrido por algunos pasajes de las Escrituras en el libro de los Hechos, que nos va a mostrar esto. Vaya conmigo a Hechos capítulo 6. Vamos a comenzar con Hechos capítulo 2 primero. En el versículo 47 dice lo siguiente: la iglesia vivía alabando a Dios, hallando favor con todo el pueblo, y el Señor añadía, es decir, multiplicaba cada día al número de ellos que iban siendo salvos. Ahora sí vamos a Hechos capítulo 6. Mira cómo dice Hechos 6, versículo 7. Dice, y el número de los discípulos se multiplicaban de gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían la fe
iba multiplicándose la iglesia. Mira Hechos capítulo 9, versículo 31. Hechos capítulo 9, versículo 31, dice la palabra del Señor: entre tanto la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y era edificada, y andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo, seguía creciendo. Vamos un poquito más adelante, capítulo número 13. Capítulo 13, en el versículo 49, nos dice de la siguiente manera: y la palabra del Señor se difundía por toda la región. Implica multiplicación. Pablo estaba predicando por todos los lugares en el mundo gentil, multiplicando la iglesia. En el versículo 10, capítulo 16, versículo 5, mira cómo dice también: así que las iglesias eran confirmadas en la fe y diariamente crecían en número. Al ver esto, podemos decir que cuando hablamos de la multiplicación, estamos hablando de una visión que se encuentra en el corazón mismo del propósito de Dios para su iglesia. A esto se refiere la multiplicación, es algo que está en el corazón de Dios para su iglesia. Pero tenemos que saber también, mis hermanos, que la multiplicación es algo que ocurre de manera inmediata en la vida de una célula. No es algo automático, más bien es algo que obedece a un ciclo de distintas etapas por las cuales atraviesa todo grupo pequeño. Y cuando hablamos de esas etapas, podemos identificar 5 momentos de la célula. Su formación, es decir, el momento en que un grupo de creyentes comienza a reunirse, forman un equipo de trabajo y forman un horario o fijan un horario establecido para una reunión permanente. Se forma la célula, luego se consolida la célula. Y en la consolidación los miembros se conocen, van creciendo juntos en comunicación y cuidado mutuo. Es aquí donde comienzan a darse situaciones interpersonales, pero que de manera bíblica van siendo resueltas de forma tal que el amor va creciendo entre ellos, se consolidan como grupo. Tenemos que hablar del fortalecimiento de la célula. Ese grupo que se ha venido consolidando, entonces comienza a fortalecerse en cuanto a la asistencia. Hay una asistencia fija, comienza a llegar los hermanos, hay participación en el servicio de aquellos que ya forman parte o son miembros de esta célula. Este grupo se siente acoplado y el equipo de trabajo funciona y trabaja de manera productiva y unánime. Están cumpliendo lo que dice la palabra en Filipenses capítulo 2, están siendo de un mismo sentir, todos en la célula. Luego pasamos a una cuarta etapa, el crecimiento. Y este crecimiento lo identificamos porque los creyentes comienzan a invitar su oikos. Comienzan a relacionarse con gente distinta y comienzan a llevarlos a la célula. Muestran preocupación por alcanzar a otros, a aquellos que les rodean y que no conocen a Cristo. Y cuando estas primeras 4 etapas se han vivido en la célula, entonces llegamos al paso que estamos mirando en el día de hoy, a la multiplicación. La célula entonces entra en condición de multiplicarse y dar origen a una nueva célula. Los estudiosos del tema de los grupos pequeños ubican estas 5 etapas en un tiempo de 1 año a 1 año y medio después de la formación de la célula. Es decir, que pudiéramos esperar que por primera vez una célula se multiplique de 1 año a 1 año y medio luego de su formación, aunque pudiera después en otros momentos multiplicarse en un tiempo más corto, pues ya ha crecido, ya los hermanos están invitando su oikos, están relacionándose cada vez más,
están evangelizando, están discipulando, hay un trabajo más activo y este tiempo entonces, después de una primera vez, pudiera acortarse más para una segunda o una nueva oportunidad de multiplicarse. Esta multiplicación de las células sucede de dos maneras. Sucede por reproducción, es decir, hemos crecido y la célula original tiene que ser multiplicada. Recuerden que en nuestra definición decimos que una célula es un grupo de 3 a 15 personas. Es posible que este grupo tenga 18, 20 personas y que un grupo de aquí forme entonces o nos multipliquemos en otra célula y que sigamos trabajando entonces para volver a crecer. Es importante saber que cuando les hablo de reproducción estamos hablando de multiplicación y no de división. Nunca hablamos de división. Que el Señor nos libre de la mala experiencia de la división en las células o en la propia iglesia. La división resta. La división significa problema, mientras que la multiplicación implica la extensión del reino. Vamos ganando más y vamos transformando la vida de otras personas que vienen siendo rescatadas del pecado a una vida de santidad y de provecho en la gracia del Señor. La otra manera en cómo se multiplica la célula es por medio de la implantación. Probablemente en una célula determinada, algunos hermanos se mudaron a otro lugar y ellos decidieron, apoyados por su célula, comenzar una célula nueva. Entonces están implantando otra célula. O la misma célula escoge a algunos hermanos para abrir en otro lugar otra célula. Entonces ya hay una multiplicación, pero no por reproducción, sino por implantación. Esto es una gran bendición, porque mientras más nos multiplicamos significa que más personas están conociendo a Cristo, que más personas están escuchando la palabra del Señor, que más vidas están siendo transformadas, que familias, que individuos, que adultos, niños están siendo restaurados en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que pensar inmediatamente en la multiplicación. Pero no es algo tan fácil. Hay obstáculos para multiplicarse. Hay situaciones que representan un muro que quiere impedir la multiplicación de la célula. Y quiero mencionarles algunos de esos obstáculos para la multiplicación que nos menciona nuestro libro, Iglesia Siglo XXI. El primero de ellos es la falta de énfasis. Probablemente el líder no ha enseñado en la célula la necesidad de la multiplicación. No habla de eso. Es algo oculto, es algo que no se promociona en la célula. Y por ende no se logra, no se consigue, no hay énfasis. Pero hay otro obstáculo que es el disfrute exagerado de la comunión. Llegamos a ser un grupo tan unidos, que nos sentimos tan bien, que hemos conformado una comunidad familiar que ya no queremos ni que nadie salga, pero tampoco queremos que nadie entre. Nos hemos acomodado unos a otros y hemos perdido la visión de la gran comisión. Eso representa un obstáculo para la multiplicación de la célula. El disfrute exagerado de la comunión. Es bueno estar juntos. El Salmo 133 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. En 59 ocasiones, la palabra de Dios nos llama a disfrutar de esa comunión por medio de realizar actividades unos con otros. Pero por encima de eso nos está llamando a predicar el Evangelio. Entonces, no podemos dejar la gran comisión simplemente por disfrutar de la comunión. Esto, cuando sucede, se convierte en un obstáculo para la multiplicación del grupo celular. Pero también un obstáculo puede ser el miedo a la desintegración. Puede ser que el líder piense que al quedarse una vez más con pocos hermanos, la célula puede desaparecer.
Quizás entiende que en la multiplicación se fueron personas claves. Esto sucede también en la iglesia. Pero déjeme decirle, mi hermano, por encima de todas las cosas, confiemos en Dios. Recordemos que Él tiene un plan y su plan es mejor que nuestro plan. Recordemos que es la iglesia de Cristo, no de los siervos de Cristo. Recordemos que quien añade los que han de ser salvos, según dice Hechos capítulo 2, verso 47, es el Señor. Recuerden que es la fuerza del Espíritu Santo, dice Hechos capítulo 9, versículo 31, lo que iba aumentando el número de los creyentes. Entonces no tengamos miedo a la multiplicación. Si estamos haciendo lo que el Señor quiere que hagamos, entonces vamos a poder decir como Hechos capítulo 16, que dice que la iglesia se afirmaba en la fe. Vamos a poder decir, las células se afirmaban en la fe y el número de los creyentes aumentaba cada día. No importa cuáles se fueron, no importa cuáles fueron a otra célula, el número de los creyentes aumentará de día en día. Tenemos que considerar también otro factor que puede representar un obstáculo y es el efecto del grupo grande. Es posible que el líder servidor de la célula sienta que su trabajo ya está realizado porque hay un grupo grande en la célula y no quiera desprenderse de ese grupo. Ese no es el propósito. El propósito es transformar las vidas de los que nos rodean y por eso necesitamos multiplicarnos. Y a veces no nos multiplicamos porque no hay un líder capacitado para desarrollar todas las funciones de la célula, para impulsar al grupo a involucrarse en la tarea del evangelismo, el discipulado, hasta el punto de que le demos la multiplicación. Tenemos que hacer énfasis en esto. Y así como hay factores que se convierten en obstáculos, hay factores que se convierten en multiplicadores. ¿Cuál de ellos? En primer lugar, la intención. Así como no hacíamos énfasis y eso se convirtió en un obstáculo, la intención nos guía a la multiplicación. Debemos ser intencionales, enseñar lo que significa la multiplicación de las células, enseñar la palabra de Dios en cómo la iglesia iba aumentando y se iba multiplicando también de grupo en grupo. Tenemos que tener intención. En segundo lugar, otro factor es el énfasis. Hay que hacer énfasis. Que los hermanos tengan la multiplicación en su mente y en su corazón, que trabajen para eso. En tercer lugar, otro factor es la oración. No debemos olvidar que la salvación no viene por nosotros, viene de Dios. Yo no puedo darle la salvación a nadie, y usted tampoco. No sabemos el momento en el que una persona va a conocer al Señor, pero sí, basándonos en lo que dice la palabra del Señor, dice que la iglesia perseveraba en la oración. Hechos capítulo 2, y en ese perseverar Dios iba añadiendo a la iglesia los que iban a ser salvos. Nosotros podemos orar por aquellos que nos rodean. Orar por el oikos. Haga una lista de cuáles personas componen su oikos y comience a orar constantemente por ellas. Nuestra obligación es orar para que Dios intervenga en la vida de todas aquellas personas por las cuales nosotros estamos orando. Rogar al Señor por gracia para ellos. Mateo capítulo 5, cuando el Señor habla en las bienaventuranzas, dice, bienaventurados los que lloran. Pero está hablando de los que lloran por sus pecados. Pero no solamente lloran por los pecados propios, sino que lloran por los pecados de quienes los rodean. Y en ese llorar, entonces nosotros venimos a interceder al Señor por esta gente, a interceder al Señor por salvación, a interceder al Señor por liberación, a interceder delante del Señor por sanidad. Con fe, esperando que el Señor va a obrar en medio nuestro. Nunca vea a alguien como fulano no va a creer. No. Ore, preséntelo al Señor. Recuerde que la palabra del Señor dice que no hay nada imposible para Dios. Para nosotros puede ser imposible, pero no hay nada imposible para Dios.
En cuarto lugar, un factor multiplicador es la evangelización. Recuerda Romanos capítulo 10, versículo 14. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? Necesitamos predicar el evangelio. La célula no se va a multiplicar si no hay evangelización y si no hay discipulado. Y es un quinto factor multiplicador, el discipulado. Que los hermanos aprendan a confiar en el Señor, que aprendan a aplicar la palabra del Señor a su vida, que aprendan cómo evangelizar a otros, cómo darle servicio a otros. Necesitamos preparación también como un factor multiplicador. El líder, el equipo de trabajo y los hermanos tienen que crecer en fe, tienen que crecer en conocimiento de la palabra del Señor también. Tenemos que saber que nos vamos a enfrentar a todo tipo de personas en las células. Y necesitamos conocer las escrituras para darles respuesta a las situaciones de su vida. Un último factor multiplicador es tener una fecha precisa para multiplicarse. Poner una meta. Y decir a los hermanos, vamos a orar, vamos a trabajar para en tal fecha multiplicar nuestra célula. Involucrarlos, saber hacia dónde vamos. Tenemos un dicho popular que dice, el que no sabe a dónde va, ya llegó. Lo que se le deja al tiempo, en el tiempo se queda. Necesitamos tener una fecha precisa por la cual trabajar y hacia la cual mirar para lograr la multiplicación de la célula. Muy importante. La célula significa multiplicación. No queremos una reunión para simplemente estar juntos. Queremos estar juntos, pero estando juntos, disfrutar de servir al Señor, de llevar su palabra y de ver la vida de aquellos que nos rodean transformarse en la palabra del Señor. Quiero terminar esta sesión diciéndote algo importante. La multiplicación es posible. No importa a la célula que asistas. No importa los hermanos que estén contigo en esa célula. No importa el lugar donde te encuentres. Aún en el rincón más escondido del planeta, la multiplicación de la célula es posible. Solo tenemos que hacer algunas cosas. En primer lugar, confiar en Dios y en su palabra. Recuerda que el plan de Dios es mejor. Recuerda, una vez más, es la iglesia del Señor, no nuestra iglesia. Recuerda que la salvación viene del Señor. Debemos también sembrar la palabra de Dios. Como dice el profeta Isaías en el capítulo 55 de su libro. Debemos sembrar la palabra del Señor porque ella no volverá vacía y el Señor la prosperará según sus propósitos. No minimices la palabra de Dios. No la subestimes. La palabra nunca volverá vacía. Dios la va a usar según sus propósitos. En tercer lugar, trabaja. Trabaja. No puedo decirte otra cosa. Trabaja. Trabaja en servir al Señor. Trabaja en llevar las escrituras. Recuerda que el libro de Proverbios dice, la mano diligente será prosperada. La mano que trabaja será la que prospera. Segunda a los Corintios capítulo 9, versículo 6 dice, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Mientras más sembramos, mientras más trabajamos, más resultados podremos ver. Una siembra pequeña da una cosecha pequeña, pero si sembramos en todo lugar la palabra del Señor, vamos a ver, tal como dijo la parábola del sembrador, que algunos van a dar fruto al 100 por uno, otros al 30, otro al 20. No todos van a prosperar iguales, pero según el propósito del Señor, su palabra va a prosperar. El pastor Freddy Noble, en el libro que hemos estado estudiando, Iglesia Siglo XXI,
cuando nos habla de la multiplicación, específicamente de esto dice, una cosecha abundante requiere una siembra abundante. Esto demanda esfuerzo, trabajo y constancia, pero al final valdrá la pena. La multiplicación es posible si todos hacemos nuestro trabajo. Padre, gracias una vez más por tu palabra. Estamos llamados a predicar el Evangelio y predicando el Evangelio estamos llamados a multiplicarnos. Guíanos, ayúdanos a conocerte, ayúdanos a honrarte en todo momento de nuestra vida. Graba en nuestro corazón el evangelismo, el discipulado, la multiplicación y ayúdanos a que cada comunidad representada en nosotros, cada comunidad representada en nuestra iglesia disfrute por medio de las células de conocer tu palabra, de amarte y de ser transformada por tu Hijo Jesucristo, que murió por nosotros en la cruz, que nos dice que Él tiene toda la autoridad y esa autoridad nos la ha concedido para predicar el Evangelio. En su nombre te lo rogamos. Amén. El Señor les bendiga.